En el amplio panorama narrativo de la Biblia, escasos episodios logran tocar tan profundamente como el encuentro de Moisés con la zarza en llamas en el monte Horeb. Esta escena fusiona lo sagrado con lo terrenal de una manera fascinante. Moisés, un individuo común con una historia complicada, se topa con una manifestación extraordinaria que transformará no solo su existencia, sino también el rumbo de la humanidad. Este acontecimiento no solo señala el inicio de su propósito, sino que también introduce una de las afirmaciones más poderosas de las Escrituras. En el desolado escenario del monte Horeb, un área aparentemente sin relevancia, se produce uno de los momentos más impactantes de la narrativa bíblica. Moisés, un simple pastor que había vivido en el olvido tras huir de Egipto, presencia algo asombroso, una zarza que arde sin ser consumida. Lejos de ser un mero espectáculo, este fenómeno representa una intervención divina que desafía las leyes del mundo natural, capturando la atención de un hombre que no buscaba a Dios, pero que estaba a punto de ser profundamente cambiado por él. La visión de la zarza ardiente no solo es un espectáculo visual, sino que simboliza la presencia de lo divino. El fuego que no se apaga refleja la esencia eterna e inalterable de Dios, una fuerza que no requiere de nada externo para existir. En un mundo donde todo es efímero, esta imagen recuerda que hay algo, o más bien alguien, que sobrepasa las limitaciones temporales y espaciales. Al aproximarse a la impresionante visión, Moisés escucha una voz que lo llama por su nombre. Esta instancia resalta lo personal de Dios. A pesar de ser el creador del universo, Él conoce a cada persona, llama a cada individuo por su nombre y tiene un propósito particular para cada uno. Para Moisés, este propósito era monumental: guiar al pueblo israelita hacia su liberación de la servidumbre en Egipto. Sin embargo, Moisés no reacciona con un ánimo inmediato. Al igual que muchos de nosotros, se enfrenta a sus propias dudas y limitaciones. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres para enfrentar desafíos aparentemente insuperables? Esta pregunta resuena en la mente de muchos cuando se encuentran ante situaciones abrumadoras. Moisés, un hombre con un trasfondo complicado, se sentía inseguro y dubitativo antes de su encuentro con Dios. Sin embargo, la respuesta divina no se basa en las cualidades del ser humano, sino en una simple, pero poderosa promesa: yo estaré contigo. Este mensaje transforma no solo la vida de Moisés, sino también la comprensión de lo que realmente significa la vocación divina. La esencia de cualquier misión significativa no radica en nuestras capacidades, sino en la confianza en la presencia de Dios que nos acompaña. El monte Horeb, más que un simple punto geográfico, se erige como un santuario donde lo divino intercede en lo mundano. Para Moisés, este momento se convierte en el inicio de un camino que redirigirá la vida de un pueblo enteramente. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo lo sagrado puede manifestarse en lo cotidiano, brindándonos nuevas perspectivas sobre lo factible. Dentro de la conversación entre Moisés y el Creador, surge una declaración que desafía la comprensión humanamente lógica. Al preguntar Moisés por el nombre que debía dar a los hijos de Israel, recibe como respuesta: yo soy el que soy. Estas palabras, a la vez concisas y profundas, contienen verdades que superan el tiempo y superan la limitada comprensión humana. La afirmación resalta un atributo atemporal. A diferencia de los nombres humanos, que suelen estar atados a historias o significados, esta expresión se libera de cualquier contexto terrenal. Representa un Dios que simplemente es, sin principio ni final, ajeno a cualquier necesidad externa. Es un testimonio de autoexistencia y plenitud, característica que ninguna otra criatura puede igualar.
Además, esta afirmación fortalece la idea de constancia, recordándonos que en medio de la incertidumbre hay una presencia eterna y fiel. En un entorno donde la transformación y el desvanecimiento son constantes, la esencia de Dios resplandece como un faro inalterable. Este concepto se sustenta en diversos pasajes de la Biblia, como en Hebreos 13:8, donde se establece que Jesús permanece idéntico en el tiempo, ayer, hoy y por siempre. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La inmutabilidad divina no solo presenta una perspectiva teológica, sino que también tiene implicaciones en nuestra vida cotidiana. Proporciona un cimiento firme para nuestra fe, especialmente en momentos de duda y confusión. La afirmación divina revela una verdad teológica más profunda sobre su carácter infinito. A diferencia de las deidades de antiguas civilizaciones que dependían de lugares sagrados, rituales o artefactos para su existencia, el Dios de Israel es autosuficiente, eligiendo, sin embargo, establecer una conexión significativa con la humanidad. Esta interacción entre majestuosidad y cercanía hace que su revelación tenga un impacto profundo. Cuando Dios se presenta ante Moisés con «Yo soy el que soy», se envía un mensaje directo a los israelitas y de forma indirecta a Egipto. El Dios que promete liberación es radicalmente distinto de las divinidades egipcias. No está sujeto a limitaciones, no es una creación ni puede ser manipulado. Él es el creador y gobernante supremo, y su nombre conlleva un poder que supera todo lo conocido. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar espiritual. Más allá de su significado teológico, nos reta a examinar nuestra reacción ante un ser eterno, constante y suficiente. ¿Confiamos en su esencia ante situaciones inciertas? ¿Reconocemos su magnificencia en nuestras actividades cotidianas? Estas interrogantes nos llaman a profundizar nuestra fe y a vivir con una renovada confianza en el Dios que simplemente existe. La declaración hecha por Dios a Moisés en el monte Horeb no solo representa un hito en el Antiguo Testamento, sino que también resuena en los dichos de Jesús en el Nuevo Testamento. En Juan 8:58, Jesús afirma: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración va más allá de un mero juego de palabras o metáfora. Subraya una profunda verdad sobre su eterna existencia. Haz clic aquí para explorar la conexión divina que une a Jesús con el Dios que habló a Moisés.
La afirmación de Jesús establece un vínculo directo con el Dios de la tradición hebrea, elevando su autoridad en un diálogo tenso con los líderes religiosos de su época, quienes cuestionaban su legado. Al declarar que había existido antes de Abraham, no solo se refiere a su existencia eterna, sino que semeja el mismo término usado por el Todopoderoso en el monte Horeb. Esta declaración generó tal impacto que sus oyentes intentaron apedrearlo, comprendiendo que estaba asumiendo una identidad divina. Este instante resalta la magnificencia y el misterio de la encarnación. Jesús va más allá de ser un simple maestro o profeta. Representa la palabra hecha carne, el Dios eterno que se había revelado a Moisés y que ahora interactuaba con la humanidad. La expresión «yo soy», empleada por él, atraviesa las barreras temporales y espaciales, indicando su presencia no solo en la historia, sino también su capacidad para trascenderla. Es el principio y el final, simbolizando la fusión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mismo Dios que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto es quien ahora ofrece redención a toda la humanidad a través de Jesús. Esta relación refuerza la coherencia de la narrativa bíblica y la centralidad de Cristo en el plan divino de salvación. Las implicaciones de esta declaración son significativas. Si Jesús se identifica como el «yo soy» que se dirigió a Moisés, todas las promesas divinas se realizan en él. En un mundo lleno de dudas e inseguridades, esta verdad brinda esperanza y certeza. No importa cuán turbulenta sea nuestra vida, podemos tener fe en que Jesús permanece inalterable y suficientemente presente. Esta declaración nos desafía a considerar cómo reaccionamos ante su verdadera identidad. Los líderes religiosos de su tiempo lo rechazaron, incapaces de aceptar la enormidad de su significado. Descubre cómo esta afirmación puede cambiar tu vida. Para quienes entienden esta verdad como el yo soy, existe una auténtica transformación, llenando de esperanza y conexión con el Ser Supremo. El momento en que Dios se presenta a Moisés como yo soy, adquiere un mayor significado al observar el contexto en el que ocurre. La esclavitud de los israelitas en Egipto, un imperio que rendía culto a una variedad de dioses, establece un marco fundamental. En este entorno, los egipcios adoraban a un diverso panteón, cada deidad relacionada con ciertos fenómenos naturales. En medio de esta perspectiva religiosa, la revelación divina no solo muestra quién es realmente Dios, sino que crea un drástico contraste con los ídolos fabricados por los humanos. Las plagas que se describen en el siguiente relato del Éxodo no son meros eventos desafortunados, sino respuestas directas a las divinidades egipcias, desde la transformación del Nilo en sangre que deshonra a Api, el dios del río, hasta la muerte de los primogénitos que desafía al faraón, considerado divino. Cada plaga representa un recordatorio del inigualable poder de Dios. Estas acciones divinas no solo liberan a Israel, sino que también evidencian la incapacidad de los ídolos egipcios ante el yo soy. Esta confrontación trasciende las fronteras de Egipto. Para el pueblo israelita, estas manifestaciones son una clara reafirmación de que su deidad no es un ser distante ni limitado a un espacio específico. Es un Dios omnipotente que abarca toda la creación, quien escucha sus súplicas y actúa a su favor. En Éxodo 6:6-7, Dios proclama que liberará a su pueblo de la esclavitud y los redimirá con poder, prometiendo ser su Dios y otorgándoles una nueva identidad como elegidos. Por su parte, los egipcios se ven obligados a reconocer la vacuidad de su adoración a dioses que no pueden ofrecer protección alguna. En la actualidad, aún resuena un mensaje que invita a reflexionar sobre qué colocamos en el centro de nuestras vidas.
Mientras que ídolos contemporáneos como el poder, la riqueza o la tecnología prometen seguridad, carecen de la capacidad para satisfacer las necesidades más profundas del espíritu humano. La narración de las plagas nos impulsa a revisar nuestras propias elecciones y a cuestionar si hemos depositado nuestra confianza en algo que no podrá apoyarnos en tiempos críticos. A través de este reto se manifiesta un propósito mayor: glorificar a Dios ante todos los pueblos. En Éxodo 9:16, Dios se dirige a Moisés afirmando que fue levantado para mostrar su poder y que su nombre sea proclamado en la tierra. Esta afirmación resalta que la potencia divina no solo busca liberar, sino también transformar y ser testimonio de su grandeza en aquellos que en Él confían. En un mundo marcado por constantes cambios e incertezas en cada aspecto de la vida, la permanencia de Dios se convierte en una verdad que brinda consuelo. Cuando todo a nuestro alrededor parece inestable y vulnerable, el Dios revelado a Moisés se presenta como firme, inmutable y eterno. Su constancia actúa como un ancla espiritual, especialmente en momentos difíciles. La carta a los Hebreos 13:8 menciona que Jesús es el mismo en todo tiempo. Esta verdad resalta la naturaleza constante de Dios, una cualidad que lo distingue de lo creado. A lo largo de las Escrituras, este concepto se ilustra con imágenes como la de una roca, un refugio seguro que no se desplaza ni se quiebra ante las adversidades. En el Salmo 18:2, David expresa: Jehová, roca mía y castillo mío, en él confiaré. Esta metáfora no solo define la esencia de Dios, sino también su acción en favor de quienes en Él se apoyan. Saber que Dios es inmutable tiene un impacto muy práctico. En tiempos de incertidumbre, tener la certeza de que Él no cambia nos proporciona una base sólida para enfrentar miedos y ansiedades. Descubre cómo la inmutabilidad de Dios puede transformar tu vida, incluso en medio de las adversidades. En un entorno cambiante, la certeza de que Él sigue siendo el mismo nos brinda serenidad. Este principio se vuelve esencial cuando nos encontramos ante desafíos que parecen insuperables. Al igual que Moisés, es común sentirnos sobrepasados por nuestras responsabilidades y dudas. Sin embargo, la constante presencia de Dios, reflejada en sus promesas, nos sostiene. La palabra de Dios en Isaías 41:10 nos alienta a no temer, recordándonos que siempre está a nuestro lado. Su compromiso es un faro de esperanza, una invitación a vivir con firmeza, confiando en que lo que ha prometido se cumplirá. Durante momentos difíciles, esta certeza también nos impulsa a desarrollar resiliencia. Al reconocer que nuestra fortaleza proviene de un Dios estable y no de las circunstancias, podemos enfrentar los problemas con una mentalidad renovada. La adversidad no se elimina, pero nuestra manera de responder a ella cambia radicalmente. Y en lugar de permitir que el miedo nos domine, encontramos fortaleza en la confianza de que Dios es nuestra base y nuestra protección. Esta realidad nos llama a pensar en cómo interactuamos con la inmutabilidad divina en nuestro día a día. Si Él se mantiene igual, ¿cuáles son las implicaciones para nuestras decisiones y emociones? ¿Estamos dispuestos a confiar en su guía, aún en la confusión? La constancia de Dios no solo garantiza su compañía en momentos complicados, sino que también nos invita a profundizar nuestra fe, una fe que reconoce su control absoluto y se sostiene en su carácter firme. Al llamar a Moisés en el monte Horeb, Dios prometió no dejarlo solo ante la gran tarea que tenía por delante, enfatizando: «Yo estaré contigo». Éxodo 3. Esta afirmación no solo refuerza a Moisés, sino que establece un principio esencial. La compañía de lo divino es suficiente para enfrentar cualquier reto.
La seguridad de la presencia de Dios no se limita a Moisés. Es un hilo constante en las narrativas bíblicas. Desde los patriarcas hasta los profetas, el Señor garantiza a su pueblo que nunca los dejará solos. En Josué 1:9 se enfatiza que sin importar la magnitud de los desafíos, la cercanía divina proporciona respaldo y dirección. En el Nuevo Testamento, esta certeza se realiza plenamente con la venida del Espíritu Santo. Antes de ascender, Jesucristo tranquiliza a sus seguidores en Mateo 28:20, asegurando su eterna presencia. A través del Espíritu Santo, Dios no solo permanece a nuestro lado, sino que reside en cada creyente, ofreciendo consuelo, dirección y poder para vivir conforme a su deseo. Aunque su cercanía no elimina los problemas, transforma nuestra manera de verlos. Así, en vez de depender únicamente de nuestras fuerzas, se nos invita a confiar plenamente en Él, lo que nos otorga serenidad y renovada confianza. Isaías 43:2 refuerza esta idea con una promesa. No se garantiza la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios estará junto a nosotros en cada prueba. La historia de Moisés es un recordatorio poderoso de que la presencia divina no es solo conceptual, sino palpable y suficiente. Cuando se presenta ante Faraón, lo hace con el convencimiento de que el Dios que lo envió está a su lado. Este principio es aplicable a nuestras vidas, en nuestras propias luchas y responsabilidades. La promesa de acompañamiento sigue siendo un faro de esperanza y fortaleza. Por otro lado, esta promesa nos invita a construir una relación más cercana con Dios. Se trata no solo de saber que Él está presente, sino de buscar su cercanía activamente a través de la oración, la meditación en sus enseñanzas y la adoración. En tiempos de incertidumbre, tener presente que la promesa divina es inquebrantable puede ser la base sobre la cual edificamos nuestra confianza y serenidad. La Escritura nos revela a Dios como el Alfa y Omega, es decir, principio y fin, tal como se indica en Apocalipsis 22:13. Esta definición no solo destaca su superioridad sobre el tiempo, sino que también nos lleva a considerar su naturaleza eterna, un rasgo que lo diferencia de todo lo que existe. Su existencia no tiene inicio ni final. Sobrepasa las limitaciones temporales y espaciales de la humanidad. La eternidad de Dios se presenta como un refugio para aquellos que creen en Él, especialmente en una realidad llena de incertidumbres. El concepto de alfa y omega, proveniente del griego, representa la primera y última letra del alfabeto, simbolizando la totalidad. En el contexto del Apocalipsis, esto nos recuerda que Dios tiene autoridad desde la creación hasta el cumplimiento de los tiempos. Todo lo que existe encuentra su origen y propósito en Él, lo que va más allá de la teoría y se convierte en una guía práctica, la certeza de que, a pesar de las circunstancias cambiantes, Dios se mantiene firme y leal, proporciona tranquilidad. Además, la noción de la eternidad nos ofrece una nueva perspectiva acerca de la existencia. En un mundo donde todo parece efímero, desde bienes materiales hasta relaciones, la eternidad de Dios nos invita a centrarnos en lo verdaderamente significativo. Como se menciona en Mateo 6:19-21, no debemos centrarnos en acumular riquezas en la tierra, donde todo es temporal, sino en invertir en el reino de Dios, que perdura para siempre. Este mensaje nos invita a revisar nuestras prioridades y a vivir con un propósito que trascienda lo inmediato. Asimismo, la eternidad de Dios nos brinda consuelo durante las pérdidas y transformaciones. En Isaías 40:28-31, se nos recuerda que el eterno Jehová, creador de los extremos de la tierra, nunca se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es incomprensible para los seres humanos.
Este pasaje nos invita a hallar descanso en su fuerza inagotable, recordándonos que su presencia es constante en cada etapa de nuestras vidas. Conocer a Dios como el principio y el fin nos motiva a rendirnos a su soberanía. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Aunque en ocasiones no comprendamos el sentido detrás de ciertos acontecimientos, debemos confiar que Dios tiene un propósito eterno en cada circunstancia. Romanos 8:28 nos asegura que todo obra para bien, y esta certeza nos lleva a adorar. Reconocer a Dios como Alfa y Omega nos impulsa a glorificarlo y a vivir agradecidos por su provisión constante. En medio de un mundo en constante transformación, la eternidad de Dios nos recuerda que nuestra fe se fundamenta en lo permanente, en lo que nunca cambia. Cuando Dios se revela a Moisés con "Yo soy", no solo expone su esencia, sino que también nos invita a una respuesta de adoración y entrega total. Esta afirmación sobrepasa el tiempo, uniendo generaciones de creyentes ante la grandeza de un Dios que es digno de toda honra. Entonces, ¿cómo respondemos a una revelación tan impactante? La adoración va más allá de rituales, surge naturalmente ante la magnificencia de Dios. En Mateo 22:37, Jesús nos instruye a amar al Señor con todo nuestro ser. Este precepto no solo resume la ley, sino que también ofrece orientación para nuestra espiritualidad. Amar a Dios con plenitud implica reconocer su papel central en nuestra existencia y entregarnos a Él por completo. La afirmación "Yo soy" nos retó a reconsiderar la forma en que practicamos nuestra fe. ¿Realmente confiamos en un Dios eterno y suficiente? ¿O permitimos que las preocupaciones cotidianas nos alejen de su grandeza? La adoración no se limita a cantar o asistir a servicios. Es una postura del corazón visible en nuestras decisiones diarias, en cómo priorizamos nuestra relación con Él y en nuestra respuesta a su guía. Te invito a reflexionar sobre la adoración como un camino hacia la humildad. Reconocer que Dios es el "Yo soy" nos lleva a entender nuestra dependencia de Él. No poseemos la autosuficiencia ni dominamos nuestras circunstancias, pero servimos a un Creador que abarca todo. El Salmo 95 nos invita a arrodillarnos y rendirnos ante Jehová nuestro Hacedor, quien nos identifica como su pueblo y ovejas de su rebaño. Este gesto de postrarnos va más allá de una acción física, es una manifestación de aceptación de su soberanía. La respuesta a la revelación divina nos impulsa a compartir su grandeza y amor con los demás. Al igual que Moisés fue elegido para declarar el nombre de Dios a su pueblo, también nosotros tenemos la responsabilidad de testificar sobre su amor, poder y fidelidad. Este acto no solo glorifica a Dios, sino que también estimula a otros a buscar y confiar en Él. La adoración entonces se convierte en una forma de vida. No se trata de un acto ocasional, sino de una reacción constante ante un Dios que permanece presente y estable en nuestras vidas. En un mundo repleto de distracciones, vivir en adoración conlleva mantener la mirada en quien realmente merece nuestra devoción, encontrando en Él la paz, la esperanza y el sentido que anhelamos. La adoración entonces no es solo un acto puntual, sino una actitud constante que moldea nuestro ser. Al entender que Dios es el "Yo soy", comenzamos a ver nuestras vidas no como una serie de eventos aislados, sino como una narrativa continua que se desarrolla bajo su soberanía.
Cada momento de nuestra vida se convierte en una oportunidad para rendirnos a Él, para reconocer su grandeza en la simplicidad de lo cotidiano. Dios no es una figura distante, una deidad abstracta a la que solo nos acercamos en tiempos de necesidad o en días especiales. Él está con nosotros en todo momento, dispuesto a guiarnos, a restaurarnos, a llenarnos de su presencia. En ese entendimiento, nuestra vida diaria se convierte en un altar viviente. La forma en que tratamos a los demás, las decisiones que tomamos, el trabajo que realizamos, todo se transforma en una expresión de adoración. El Salmo 95 no solo nos invita a arrodillarnos, sino también a reconocer que el acto de adoración implica reconocer la majestuosidad de quien es Dios. No estamos ante un ser cualquiera, sino ante aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos habita. Al rendirnos ante Él, no solo lo honramos, sino que también nos recordamos a nosotros mismos quienes somos en su presencia, sus criaturas, su pueblo, sus ovejas. Es fácil dejar que el ruido del mundo nos desvíe, pero la adoración nos llama a volver al centro, a reorientarnos constantemente hacia el Creador. Cuando entendemos que Él es el Yo Soy, nos damos cuenta de que nada más tiene el poder de definirnos. No son nuestras circunstancias, ni nuestra posición en la sociedad, ni nuestras habilidades las que nos definen. Es Dios quien nos da propósito, quien nos otorga valor eterno. La adoración no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Al comprender que servimos al mismo Dios, somos llamados a ver a nuestros semejantes no como competencia o enemigos, sino como compañeros en la creación de Dios. La adoración nos llama a un amor incondicional, a extender la gracia que hemos recibido y a ser instrumentos de paz y restauración en el mundo. Así como Moisés llevó el mensaje de Dios a su pueblo, nosotros somos llamados a ser portadores de su luz. Cada vez que compartimos su verdad, cada vez que ofrecemos una palabra de consuelo, cada vez que mostramos amor y compasión, estamos proclamando que Dios es el Yo Soy, el fundamento de toda vida y esperanza. Este es un llamado continuo a vivir una vida que sea un testimonio de su gloria. En el caminar diario también debemos aprender a escuchar su voz, esa voz suave y tranquila que nos guía por los caminos de la justicia. A veces, el ruido y las preocupaciones nos hacen perder de vista esa voz, pero la adoración constante nos ayuda a afinar nuestro oído espiritual para reconocer la dirección de Dios en todo lo que hacemos. Es en la quietud y en el silencio donde más claramente escuchamos su llamado. Y así, al igual que un río fluye constantemente hacia el mar, nuestra adoración debe ser continua. No se trata de un momento aislado, sino de un fluir constante que va transformando nuestro ser. La adoración no se limita a lo que hacemos en la iglesia o en los momentos de oración, sino que debe impregnar cada área de nuestra vida. Cuando comenzamos a ver la vida de esta manera, entendemos que nuestra jornada no es un viaje solo hacia la salvación personal, sino un viaje hacia la restauración de todo lo que Dios ha creado. Cada acto de adoración, cada paso que damos en su dirección, está contribuyendo al cumplimiento de su plan eterno. El Yo Soy de Dios no solo nos define a nosotros, sino también al mundo en el que vivimos. Él es el creador de todo lo que existe y cada parte de su creación refleja su gloria. Cuando adoramos, no solo estamos respondiendo a su grandeza, sino también participando en la restauración de su obra en el mundo. Adorar a Dios con plenitud significa comprender que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Él. Nada en nuestra vida es accidental.
Cada momento, cada bendición, cada desafío tiene un propósito divino. La adoración se convierte en la respuesta natural a la revelación de este amor inmenso que nos rodea y nos sostiene en todo momento. Es por eso que la adoración no depende de nuestras emociones o circunstancias. No adoramos a Dios porque nos sintamos bien o porque todo esté en orden. Adoramos porque Él es digno, porque Él es el yo soy. La adoración es la respuesta a su presencia constante, a su amor inmutable y a su poder eterno. Al entender la adoración de esta manera, nos damos cuenta de que no necesitamos esperar a que todo esté perfecto para rendirnos ante Él. Cada desafío, cada dificultad, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para adorar, para reconocer que en medio de todo Él sigue siendo el yo soy, el Señor soberano de nuestras vidas. La verdadera adoración también nos lleva a reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad de su gracia. No adoramos a Dios porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, porque en su amor nos acepta tal como somos y nos transforma para que podamos reflejar su gloria. Por lo tanto, la adoración es una invitación a una vida más profunda y más rica en Dios. Es un llamado a vivir en su presencia constantemente, a ver su obra en cada parte de nuestras vidas y a responder a su amor con una entrega total y continua. Cada día es una oportunidad para crecer más en nuestra relación con Él, para conocerlo más, para ser transformados por su Espíritu. Al vivir una vida de adoración, nos convertimos en testigos vivos de su poder. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de amor es una manifestación de su presencia en el mundo. Y así, al adorar a Dios, no solo le damos gloria, sino que también nos unimos a su misión de restaurar todo lo que Él ha creado. La adoración nos recuerda que no estamos solos. En cada momento de nuestras vidas, podemos saber que estamos acompañados por aquel que es el yo soy. Su presencia es nuestra paz, su amor es nuestra fuerza y su gloria es nuestro propósito. En todo, le damos gracias y le damos honra, porque Él es digno de recibir toda nuestra devoción. La adoración verdadera nos invita a reconocer que nuestra vida no está centrada en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Cada día es una oportunidad para recordar su sacrificio, para vivir de acuerdo con el ejemplo que nos dio y para caminar en los pasos de su voluntad. En este proceso de adoración constante, experimentamos una transformación que no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Cada desafío que enfrentamos se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Él. Las pruebas no son algo que temer, sino momentos de crecimiento donde podemos demostrar nuestra fe y depender más plenamente de su gracia. La adoración, por tanto, no es solo un acto de alegría, sino también una respuesta de confianza y sumisión durante las adversidades. Es en esos momentos donde la verdadera adoración se pone a prueba, donde demostramos que, incluso en medio de la oscuridad, seguimos confiando en el yo soy. En este caminar, la adoración también nos llama a una vida de integridad. No es suficiente con adorar a Dios con los labios. Debemos permitir que nuestra vida refleje lo que proclamamos. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción debe alinearse con su voluntad. La adoración se convierte entonces en un estilo de vida que busca glorificar a Dios en todo lo que somos. Y hacemos no solo en los momentos de oración o adoración formal, sino en la cotidianidad de la vida. A través de la adoración, también somos llamados a la reconciliación. El corazón que adora a Dios genuinamente busca la paz, la unidad y la sanidad en sus relaciones.
Nos invita a perdonar, a sanar heridas y a restaurar lo que ha sido roto. Al reconocer la magnitud del perdón que hemos recibido, nuestra respuesta debe ser una disposición a perdonar a los demás, siguiendo el ejemplo de amor incondicional de Cristo. La adoración también tiene el poder de liberarnos. Cuando nos rendimos completamente ante Dios, cuando dejamos de lado nuestras propias agendas y deseos, experimentamos una libertad que solo Él puede ofrecer. Al alejarnos de las preocupaciones y distracciones del mundo, encontramos descanso y paz en su presencia. La verdadera adoración nos libra de las cargas de la vida, permitiéndonos experimentar la ligereza y el gozo que vienen de vivir en completa rendición a Él. A medida que nos entregamos más a la adoración, también nos volvemos más conscientes de su obra en el mundo. No podemos adorarlo plenamente sin darnos cuenta de que Él está obrando en todas partes, a través de nosotros y en nosotros. La adoración nos abre los ojos a su movimiento constante en el mundo. Nos llama a ser co-creadores en su misión de redención y restauración, a ser luz en medio de las tinieblas. La adoración no es solo una respuesta, sino también una anticipación. Vivir en adoración significa vivir en expectativa de lo que Dios hará en el futuro. Al adorar al Yo Soy, sabemos que Él es eterno y su plan de redención continúa desplegándose en la historia humana. La adoración, entonces, es también un acto de fe en lo que está por venir, confiando en que todo se hará conforme a su voluntad perfecta. Cuando adoramos a Dios, nos unimos a una tradición de fe que ha sido vivida por generaciones. No estamos solos en nuestra adoración. Somos parte de un pueblo que a lo largo de los siglos ha reconocido la soberanía de Dios y ha rendido su vida ante Él. Al participar en esta adoración, nos conectamos con los santos del pasado, con los que han vivido fielmente antes que nosotros, y también con los que seguirán en el futuro. A lo largo de la historia, los grandes hombres y mujeres de fe han sido aquellos que han entendido la importancia de la adoración constante. Ellos no solo adoraron a Dios en momentos especiales, sino que vivieron en una actitud continua de reverencia, reconociendo su presencia en cada aspecto de sus vidas. Nosotros también somos llamados a vivir de esa manera, a integrar la adoración en todos los aspectos de nuestra vida, desde lo más mundano hasta lo más sublime. Finalmente, la adoración es un reflejo de nuestra identidad en Cristo. A medida que lo adoramos, nos transformamos más a su imagen. Al contemplar su santidad, su bondad y su poder, comenzamos a reflejar esos atributos en nuestra propia vida. La adoración no solo glorifica a Dios, sino que también nos moldea a ser más como Él, a vivir de acuerdo con su naturaleza divina y a reflejar su amor en todo lo que hacemos. La historia de Miriam, hermana de Moisés y Aarón, es una de fe inquebrantable y liderazgo. Desde su nacimiento, Miriam se destacó por su coraje y determinación, jugando un papel crucial en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Esta narrativa, documentada en los libros del Éxodo y Números, nos sumerge en el dramático viaje de una mujer que enfrentó grandes desafíos y recibió un juicio divino por sus acciones. Pero, te pregunto, ¿sabes realmente quién era Miriam y cómo jugó un papel importante en la vida de Moisés? A lo largo de este estudio, comprenderemos de una vez por todas cómo Miriam fue una de las mujeres más importantes de toda la Biblia, y también desvelaremos el misterio que rodea su nombre cuando Moisés creció. El final te sorprenderá. ¿Y desempeñó ella un papel importante en la vida de Moisés?
A lo largo de este estudio, comprenderemos de una vez por todas cómo Miriam fue una de las mujeres más importantes de toda la Biblia y también desentrañaremos los misterios que rodean su nombre mientras Moisés crecía. El final le sorprenderá. Miriam, también conocida como María, nació en una época en que los israelitas eran esclavos en Egipto. A pesar de las adversidades, su familia mantenía viva la esperanza de un futuro mejor, confiando en las promesas de Dios. Desde joven, Miriam mostró una fe profunda y un espíritu fuerte, participando activamente en los rituales y oraciones de su pueblo. El faraón de Egipto, temeroso del creciente número de israelitas, decretó la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos. Éxodo 1:22. Este cruel edicto puso en peligro la vida de Moisés, pero la valentía de Miriam jugó un papel decisivo en su supervivencia. Esta historia comienza en las orillas del Nilo, donde Miriam vigilaba atentamente la cesta que contenía a su hermano menor. El coraje de Miriam y su rápida acción aseguraron que Moisés creciera a salvo, permitiéndole eventualmente liderar a su pueblo hacia la libertad. La historia de Miriam no solo nos habla de la fe y la valentía, sino también de las consecuencias de las decisiones y el juicio divino. Este relato es un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes pueden enfrentar desafíos y ser llamados a rendir cuentas por sus acciones. Pero antes de seguir adelante, comparte este vídeo con alguien a quien quieras. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de Dios al mayor número de personas posible. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo: quiero más. Solo así sabré si debo traerte nuevos contenidos. En la época en que Miriam nació, Egipto era una tierra de contrastes. Por un lado, las pirámides se alzaban majestuosamente, desafiando el cielo, y el Nilo nutría las tierras fértiles, haciendo florecer la cultura y la riqueza del imperio. Sin embargo, esta prosperidad no era compartida por todos. Los israelitas vivían en condiciones de esclavitud, forzados a trabajar en la construcción de los monumentos que hoy admiramos. La opresión de los israelitas en Egipto fue una época de gran sufrimiento, pero también de profunda fe. A pesar de las difíciles circunstancias, el pueblo hebreo mantenía viva la esperanza de liberación, confiando en las promesas divinas de un futuro mejor. Miriam nació en este entorno, en una familia que, aunque sometida, no había perdido la fe. La llegada de Miriam al mundo estuvo marcada por una mezcla de desesperación y esperanza. Las profecías hablaban de un liberador que nacería entre los israelitas, llenando de valor y expectativas a su pueblo. Desde pequeña, Miriam se distinguió por su devoción y participación activa en los rituales religiosos, manteniendo viva la llama de la esperanza entre su gente. El contexto histórico y cultural en el que Miriam creció moldeó su carácter y su destino. La opresión y las dificultades no solo forjaron su valentía, sino que también la prepararon para los desafíos que vendrían. Este trasfondo es esencial para comprender la magnitud de sus acciones y la importancia de su papel en la historia de la liberación de Israel. Miriam nació en un período de gran opresión para los israelitas. El faraón de Egipto había decretado que todos los varones recién nacidos hebreos debían ser arrojados al Nilo, con la intención de controlar la creciente población israelita. Éxodo 1:22. Este edicto sumió a la comunidad hebrea en el temor y la desesperación, pero también despertó un profundo sentido de resistencia y esperanza. En medio de este ambiente hostil, la familia de Miriam decidió desafiar el edicto del faraón. Cuando su madre dio a luz a Moisés, la familia lo ocultó durante 3 meses. Miriam, aún joven, ya mostraba una valentía excepcional, ayudando a su madre a proteger a su hermano pequeño de la amenaza de muerte.
La fe y el coraje de Miriam fueron evidentes desde temprana edad. Cuando ya no pudieron esconder a Moisés, su madre preparó una cesta de juncos y la colocó en las aguas del Nilo, confiando en que Dios protegería al niño. Miriam vigilaba de cerca, asegurándose de que su hermano estuviera a salvo, demostrando una vez más su determinación y amor por su familia. Este acto de valentía y fe marcó el comienzo del papel crucial de Miriam en la historia de Moisés y la liberación de los israelitas. Desde su nacimiento, Miriam mostró que estaba destinada a ser una líder y protectora de su pueblo, enfrentando desafíos con una fortaleza y fe inquebrantables. La profecía de que un liberador nacería entre los israelitas llenó de esperanza a un pueblo oprimido. Esta promesa divina inspiraba a los hebreos a mantener su fe y esperar con ansias el día de su liberación. Miriam, nacida en este contexto, creció con la convicción de que su pueblo sería liberado, y su vida se convirtió en un testimonio de esa esperanza. Desde joven, Miriam mostró una fe inquebrantable y una fuerza interior que la distinguían de los demás. Participaba activamente en los rituales y oraciones, manteniendo viva la esperanza de su gente. Su fe no solo la fortalecía a ella, sino que también inspiraba a quienes la rodeaban, recordándoles las promesas de Dios. La promesa de un liberador no solo era un consuelo, sino también una llamada a la acción. Miriam entendió que la fe sin obras es estéril y por eso se comprometió activamente en la vida de su comunidad. Su liderazgo emergente la convirtió en una figura central en los momentos de mayor dificultad, guiando a su pueblo con sabiduría y valentía. Esta esperanza profética fue un pilar fundamental en la vida de Miriam y en la de todos los israelitas. La fe en la promesa de Dios les daba la fuerza necesaria para resistir la opresión y seguir adelante. Miriam se convirtió en un símbolo de esa esperanza, demostrando que la fe puede mover montañas y que, con valor y determinación, se puede alcanzar la libertad. La primera gran prueba de valentía de Miriam llegó cuando su familia decidió desafiar el edicto del faraón y ocultar a Moisés. Este acto de desobediencia civil era extremadamente peligroso, pero la familia de Miriam estaba decidida a proteger al futuro liberador de su pueblo. Miriam, aun siendo joven, mostró una notable madurez y coraje en este momento crítico. Cuando su madre colocó a Moisés en una cesta en el Nilo, Miriam se encargó de vigilarla. Su corazón latía con fuerza entre el miedo y la esperanza, pero no flaqueó. Observó desde la distancia, confiando en que Dios tenía un plan para su hermano y su pueblo. Este momento crucial mostró la determinación y la fe de Miriam, que serían características definitorias a lo largo de su vida. El plan de Miriam y su familia se encontró con la intervención divina cuando la hija del faraón descubrió la cesta con Moisés. Sin dudarlo, Miriam se acercó a la princesa con una astucia que iba más allá de sus años. Le sugirió que una nodriza hebrea cuidara del bebé, asegurando así que Moisés pudiera ser criado por su propia madre, aunque bajo la protección del palacio. Éxodo 2:7. Este acto de valentía y sabiduría no solo salvó la vida de Moisés, sino que también aseguró su conexión con su herencia hebrea. Miriam, con su rápido pensar y su inquebrantable fe, jugó un papel crucial en el destino de su hermano y, por extensión, en el destino de su pueblo. Esta primera muestra de valentía fue solo el comienzo de una vida llena de actos de liderazgo y coraje. El faraón de Egipto, temiendo el crecimiento de la población israelita, emitió un edicto brutal. Todos los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al Nilo. Éxodo 1:22. Este decreto puso en riesgo inmediato la vida de Moisés, quien acababa de nacer. La crueldad del faraón no tenía límites, y el terror se apoderó de las familias hebreas. La familia de Moisés
compuesta por su madre, su padre y sus dos hermanos mayores, Miriam y Aarón, se enfrentó a una decisión desgarradora. Desobedecer al faraón significaba arriesgar sus vidas, pero entregarlo a la muerte era impensable. Decidieron ocultar al bebé, confiando en que Dios protegería a su hijo. Durante 3 meses, la familia mantuvo a Moisés escondido. Miriam, aunque joven, mostró un coraje extraordinario, ayudando a su madre a cuidar del bebé en secreto. La tensión y el miedo constantes pusieron a prueba la fe y la resistencia de toda la familia, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, cuando ya no podían ocultarlo más, su madre hizo una cesta de juncos, la recubrió con brea para que flotara y puso al bebé en ella. La dejó a la deriva en el Nilo, cerca de la ribera donde sabía que la hija del faraón se bañaba. Miriam se mantuvo vigilante, observando desde la distancia con la esperanza de que Dios interviniera y salvara a su hermano. En el momento crítico en que la hija del faraón descubrió la cesta con Moisés, Miriam dio un paso adelante con una valentía y una rapidez de pensamiento sorprendentes para su edad. Se acercó a la princesa egipcia y le sugirió que llamara a una nodriza hebrea para cuidar al bebé. Éxodo 2:7. Esta propuesta no solo fue aceptada, sino que permitió que Moisés fuera criado por su propia madre durante sus primeros años de vida. La intervención de Miriam en este episodio crucial no solo salvó la vida de su hermano, sino que también garantizó que Moisés creciera con un fuerte sentido de identidad hebrea, a pesar de estar en el palacio del faraón. Miriam demostró una vez más su valentía y astucia, cualidades que la definirían a lo largo de su vida. El acto de Miriam fue un claro ejemplo de cómo la fe y la acción pueden combinarse para superar incluso las situaciones más desesperadas. Su habilidad para mantener la calma y actuar con rapidez en un momento tan tenso fue testimonio de su carácter fuerte y decidido. Este fue el primer gran acto de valentía de muchos que realizaría a lo largo de su vida. La familia de Moisés, especialmente Miriam, jugó un papel fundamental en su supervivencia y formación. La protección y la educación que recibió de su madre y su hermana sentaron las bases para su futuro papel como líder y liberador del pueblo israelita. La valentía de Miriam en su juventud fue solo el comienzo de su papel crucial en la historia de la salvación de su pueblo. El encuentro entre la hija del faraón y la cesta con Moisés marcó un punto de inflexión en la vida del niño y en la historia de Israel. Miriam, observando desde la distancia, vio cómo la princesa egipcia descubría al bebé y se compadecía de él. Con una valentía notable, Miriam se acercó y sugirió una solución que beneficiaría tanto a su familia como al niño. Éxodo 2:7. La hija del faraón, conmovida por el bebé, aceptó la propuesta de Miriam de encontrar una nodriza hebrea. Miriam corrió a buscar a su madre, quien fue contratada para cuidar de su propio hijo. Este giro de los acontecimientos no solo salvó a Moisés, sino que también le permitió crecer conociendo su herencia y fe hebrea, elementos cruciales para su futuro liderazgo. El papel de Miriam en este momento fue decisivo. No solo mostró una gran audacia al acercarse a la princesa, sino que también demostró una profunda comprensión de la situación y una habilidad para influir en los acontecimientos. Su intervención aseguró que Moisés no solo sobreviviera, sino que también permaneciera conectado a su identidad hebrea durante sus primeros años formativos. Este acto de Miriam es un testimonio de cómo una persona puede marcar una diferencia significativa con fe, valentía y acción decidida. A través de su intervención, Miriam no solo protegió a su hermano, sino que también allanó el camino para la eventual liberación de su pueblo, demostrando que el coraje y la fe pueden cambiar el curso de la historia.
El encuentro de Miriam con la hija del faraón fue un momento cargado de tensión y esperanza. Mientras la princesa se bañaba en el Nilo, descubrió la cesta con Moisés y se compadeció del bebé llorando. Miriam, que observaba de cerca, aprovechó este momento de compasión para acercarse y ofrecer su sugerencia. Éxodo 2:7. La princesa, al ver la inocencia y vulnerabilidad del bebé, accedió a la sugerencia de Miriam sin sospechar que la nodriza propuesta era la madre del niño. Este acto de compasión de la princesa y la rápida intervención de Miriam aseguraron que Moisés pudiera crecer bajo el cuidado amoroso de su madre biológica, incluso en el entorno de la corte egipcia. Este evento no solo salvó la vida de Moisés, sino que también permitió que él mantuviera una conexión vital con su herencia hebrea. La intervención de Miriam en este momento crucial subraya su capacidad para actuar con valentía y sabiduría, influenciando el curso de la historia con su coraje y fe. El encuentro con la hija del faraón fue un punto de inflexión que mostró cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir sus propósitos divinos. Miriam, con su intervención, no solo protegió a su hermano, sino que también preparó el camino para la futura liberación de su pueblo, demostrando una vez más que la fe y la acción pueden cambiar el destino de muchos. El papel de Miriam no terminó con la sugerencia de una nodriza hebrea. Aseguró que su hermano Moisés creciera en un entorno seguro y familiar, a pesar de estar bajo la protección del palacio del faraón. Gracias a su intervención, Moisés pudo vivir sus primeros años con su madre, absorbiendo las tradiciones y la fe de su pueblo. La madre de Moisés, como nodriza oficial, le inculcó desde temprano los valores y creencias de su herencia hebrea. Esto fue crucial para la formación de Moisés como el futuro líder que liberaría a los israelitas. Miriam, por su parte, continuó siendo una figura protectora y guía en la vida de su hermano, asegurando que él nunca olvidara sus raíces. La protección y educación que Moisés recibió en sus primeros años jugaron un papel esencial en su desarrollo. Miriam, con su valentía y sabiduría, garantizó que su hermano creciera con un fuerte sentido de identidad y misión. Este acto de cuidado y protección fue fundamental para la eventual liberación de los israelitas de la esclavitud. La historia de Miriam y su protección de Moisés es un poderoso ejemplo de cómo la fe, el coraje y la acción decidida pueden tener un impacto duradero. Su intervención no solo salvó a su hermano, sino que también preparó el camino para la redención de su pueblo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden prevalecer. Bajo la protección de Miriam y su madre, Moisés creció en un ambiente donde la fe y las tradiciones hebreas eran fundamentales. Aunque vivía cerca del palacio del faraón, su educación inicial estuvo marcada por las enseñanzas de su familia. Miriam jugó un papel crucial en esta etapa, asegurándose de que su hermano entendiera su herencia y el sufrimiento de su pueblo. Durante estos años formativos, Miriam no solo fue una hermana, sino también una guía y mentora para Moisés. Le transmitió las historias y las promesas de Dios, fortaleciendo en él el sentido de misión y propósito que más tarde definiría su vida. La influencia de Miriam fue esencial para que Moisés creciera con un fuerte sentido de justicia y compasión por su pueblo. El entorno dual en el que Moisés creció, entre la riqueza del palacio y la humildad de su hogar hebreo, le dio una perspectiva única. Miriam se aseguró de que, a pesar de las comodidades del palacio, Moisés nunca olvidara su verdadero origen y la difícil situación de los israelitas. Este equilibrio fue crucial para su desarrollo como líder. Miriam, con su fe y devoción, mantuvo viva la llama de la esperanza en Moisés.
Su liderazgo y ejemplo de valentía inspiraron a su hermano a aceptar su destino como el liberador de Israel. La protección y guía de Miriam durante la infancia de Moisés fueron determinantes para su formación, preparándolo para los desafíos y responsabilidades que enfrentarían en el futuro. El papel de Miriam en la vida de Moisés fue más allá de ser una hermana protectora. Se convirtió en su guardiana y maestra. Desde temprana edad, ella inculcó en Moisés las tradiciones, la historia y la fe de su pueblo. Estas enseñanzas eran vitales para mantener la identidad hebrea de Moisés a pesar de su proximidad al poder egipcio. Miriam enseñó a Moisés las historias de los patriarcas, las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y la esperanza de liberación. Su papel como educadora fue crucial para que Moisés comprendiera la profundidad de la fe y la cultura de su pueblo. Esta educación temprana fue la base sobre la cual Moisés construiría su liderazgo. Además de enseñar, Miriam también protegió a Moisés de las influencias negativas del palacio. Se aseguró de que su hermano mantuviera un fuerte sentido de identidad y propósito, incluso cuando estaba rodeado de las tentaciones y lujos de la vida egipcia. Su vigilancia constante y sus consejos sabios fueron esenciales para el desarrollo moral y espiritual de Moisés. El vínculo entre Miriam y Moisés se fortaleció a lo largo de los años. Este lazo, forjado en la fe y la resistencia, preparó a Moisés para los desafíos que vendrían. Miriam, con su liderazgo y sabiduría, fue una figura central en la formación de Moisés, asegurándose de que estuviera listo para cumplir con su destino como el liberador de Israel. El día en que Moisés dejó su hogar para dirigirse a Madián fue un momento de profundo dolor para Miriam. La despedida fue difícil, llena de silencios y lágrimas contenidas. Miriam, aunque sabía que su hermano tenía un destino mayor, no pudo evitar sentir la angustia de su partida. La casa que una vez estuvo llena de risas y canciones, ahora se sumió en la tristeza. Durante la ausencia de Moisés, Miriam asumió un rol aún más crucial dentro de su comunidad. Se convirtió en la voz de la esperanza, recordando a su pueblo las promesas divinas y los sueños de liberación. Su fe firme sirvió de faro para aquellos que dudaban y necesitaban consuelo en tiempos de oscuridad. La partida de Moisés dejó un vacío en la vida de Miriam, pero también la impulsó a fortalecer su liderazgo. Ella sabía que debía mantener viva la esperanza de su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. La separación no solo fue una prueba de su fe, sino también una oportunidad para crecer y asumir nuevas responsabilidades. Miriam, a pesar del dolor, continuó apoyando a su hermano en la distancia. Su fe inquebrantable y su liderazgo se convirtieron en pilares fundamentales para la comunidad hebrea durante la ausencia de Moisés. La separación fue un desafío, pero también un testimonio de la fortaleza y resiliencia de Miriam, quien nunca dejó de creer en el propósito divino de su hermano. Cuando Moisés huyó a Madián tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, la noticia llegó rápidamente a la comunidad israelita. Miriam, con el corazón pesado por la preocupación, asumió un rol aún más crucial dentro de su pueblo. Se convirtió en la líder espiritual y en el sostén emocional de los israelitas, recordándoles constantemente las promesas de Dios. Éxodo 2, 11, 15. Durante este tiempo, Miriam fortaleció su papel como profetisa. Su conexión con lo divino se profundizó, y sus palabras y visiones guiaron a su pueblo en los momentos más oscuros. La ausencia de Moisés fue una prueba para todos, pero especialmente para Miriam, que tuvo que mantener viva la esperanza en medio de la incertidumbre. La vida en Madián de Moisés no fue fácil, pero fue necesaria para su formación y preparación como líder. Mientras tanto, Miriam en Egipto
continuaba inspirando y guiando a su gente. Sus palabras de aliento y sus oraciones mantenían la fe de los israelitas fuerte, asegurando que no perdieran la esperanza en la liberación prometida. El liderazgo de Miriam durante este período fue fundamental. Su capacidad para mantener unida a la comunidad y fortalecer su fe demostró su verdadero valor como líder. Miriam no solo fue una hermana preocupada, sino también una líder espiritual que supo cómo mantener la esperanza viva, incluso en los momentos más difíciles. En la ausencia de Moisés, Miriam se convirtió en la voz de esperanza para los israelitas. Su liderazgo y fe inquebrantable fueron esenciales para mantener viva la esperanza de liberación. Recordaba a su pueblo las promesas de Dios y los animaba a mantenerse firmes en su fe, incluso cuando la situación parecía desesperada. Miriam, con su sabiduría y carisma, inspiró a su pueblo a seguir creyendo en la promesa de un futuro mejor. Organizaba oraciones y rituales que fortalecían la fe y la unidad entre los israelitas. Su capacidad para consolar y guiar a su gente en tiempos de adversidad fue un testimonio de su liderazgo y dedicación. A través de sus palabras y acciones, Miriam se convirtió en un faro de esperanza. Les recordaba a los israelitas que Dios no los había olvidado y que la liberación estaba cerca. Su fe inquebrantable servía de ejemplo, mostrando a todos que, con perseverancia y confianza en Dios, podrían superar cualquier obstáculo. El papel de Miriam como líder espiritual y voz de esperanza fue crucial durante los años de espera. Su capacidad para mantener la fe de su pueblo fuerte y unida fue fundamental para preparar a los israelitas para la eventual llegada de Moisés y su misión de liberación. Miriam demostró ser una líder excepcional, cuyo legado de fe y esperanza perduraría a lo largo de los tiempos. La noticia del regreso de Moisés desde Madián encendió un fuego de esperanza en el corazón de Miriam y de todo el pueblo israelita. Los años de espera y de sufrimiento parecían llegar a su fin, y la anticipación creció en el campamento hebreo. Cada mirada hacia el horizonte y cada susurro del viento parecían anunciar su llegada. Éxodo 4, 19, 20. Miriam, llena de emociones encontradas, se preparó para recibir a su hermano no solo como su familiar, sino como el líder ungido que traería la liberación prometida a su pueblo. Los recuerdos de su niñez y los actos de valentía que compartieron llenaban su mente mientras esperaba ansiosamente el reencuentro. El retorno de Moisés marcó el inicio de una nueva fase para los israelitas. Las historias de sus experiencias en Madián y el llamado divino que recibió fortalecieron la fe de su pueblo. Miriam, a su lado, continuó siendo una fuente de fortaleza y guía espiritual, apoyándolo en su misión divina. La llegada de Moisés no solo significó el regreso de un hermano, sino también el cumplimiento de la esperanza que Miriam había mantenido viva durante tantos años. Juntos, Moisés y Miriam se prepararon para enfrentar los desafíos que vendrían, con la convicción de que Dios estaba con ellos y que la liberación estaba cerca. En su misión de liberar a los israelitas, Moisés enfrentó la obstinación del faraón, quien se negaba a dejar ir a su pueblo. Dios envió una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, desafiando el poder y las creencias de los egipcios. Éxodo 7:12. Estas plagas fueron señales del poder divino y la determinación de liberar a los israelitas. Miriam, junto a su pueblo, observó cómo cada plaga afectaba a los egipcios, pero pasaba de largo a los hebreos. Desde las aguas del Nilo convertidas en sangre hasta la oscuridad que cubrió la tierra, cada plaga fortalecía la fe de los israelitas en la promesa de liberación.
Miriam, como líder espiritual, ayudaba a su pueblo a entender y aceptar estos eventos como parte del plan divino. A medida que las plagas se intensificaban, el faraón continuaba endureciendo su corazón. Sin embargo, Miriam y su pueblo mantenían la esperanza, confiando en que Dios cumpliría su promesa. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue el golpe final que obligó al faraón a dejar ir a los israelitas. Éxodo 12, 29, 32. La fe y el liderazgo de Miriam durante estas pruebas fueron cruciales. Su capacidad para alentar a su pueblo y mantener viva la esperanza fue fundamental para enfrentar los desafíos. Junto a Moisés, se preparó para guiar a los israelitas en su éxodo de Egipto hacia la libertad prometida por Dios. La noche de la Pascua fue un momento decisivo en la historia de los israelitas. Dios instruyó a Moisés y Aarón sobre cómo proteger a su pueblo durante la última plaga. Cada familia debía sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara de largo y no dañara a los primogénitos hebreos. Éxodo 12, 1-13. Miriam, junto a su familia, obedeció estas instrucciones con reverencia y fe. Esa noche, mientras la oscuridad cubría Egipto y se escuchaban los lamentos por la muerte de los primogénitos, los hogares hebreos permanecieron seguros bajo la protección divina. La Pascua se convirtió en un símbolo eterno de salvación y esperanza para los israelitas. La orden de partir llegó con la aurora. El faraón, finalmente derrotado por la mano de Dios, les permitió salir de Egipto. Éxodo 12:31. Los israelitas, cargados con siglos de sueños y esperanzas, se pusieron en marcha bajo la guía de Moisés. Miriam, caminando hombro a hombro con su hermano, se preparó para enfrentar los desafíos del desierto. La noche de la Pascua no solo marcó la liberación física de los israelitas, sino también un renacimiento espiritual. Miriam, con su fe firme, lideró a las mujeres en este éxodo, alentando a quienes flaqueaban y fortaleciendo la unidad del pueblo. Su papel en esta liberación fue crucial, mostrando una vez más su liderazgo y devoción inquebrantable. El éxodo de los israelitas de Egipto fue un evento monumental, lleno de esperanza y desafíos. Bajo la guía de Moisés, el pueblo dejó atrás siglos de esclavitud, marchando hacia un futuro incierto pero prometedor. Miriam, como líder espiritual, jugó un papel esencial en mantener la moral y la fe de los israelitas durante este arduo viaje. El camino hacia la libertad no fue fácil. Los israelitas enfrentaron muchas dificultades, desde la falta de agua y alimento hasta el acoso constante del ejército egipcio. A pesar de estos obstáculos, Miriam se mantuvo firme, alentando a su pueblo a confiar en Dios y a seguir adelante con valentía y determinación. Miriam utilizó su influencia para organizar y consolar a su gente. Sus palabras de aliento y sus actos de fe ayudaron a mantener unida a la comunidad en tiempos de crisis. Su liderazgo fue fundamental para superar las pruebas del desierto y mantener viva la esperanza de alcanzar la tierra prometida. El éxodo no solo fue un acto de liberación física, sino también un viaje espiritual. Miriam, con su profunda fe y liderazgo, guió a su pueblo en este proceso de transformación. Su papel en el éxodo es un testimonio de su fortaleza y dedicación, demostrando que la verdadera liberación incluye tanto el cuerpo como el espíritu. El cruce del Mar Rojo fue uno de los momentos más milagrosos y dramáticos del éxodo. Perseguidos por el ejército del faraón, los israelitas se encontraron atrapados entre el mar y sus enemigos. En este momento de desesperación, Dios instruyó a Moisés a levantar su vara y dividir las aguas, creando un camino seguro para su pueblo. Éxodo 14, 21-22. Miriam, junto con su pueblo, cruzó el mar en seco, maravillada por el poder y la protección de Dios.
Las aguas se alzaron como muros a ambos lados, permitiendo a los israelitas atravesar con seguridad. Este milagro no solo salvó sus vidas, sino que también reforzó su fe en el poder y la promesa de Dios. Una vez que los israelitas llegaron a salvo al otro lado, las aguas volvieron a su cauce, destruyendo al ejército egipcio que los perseguía. Este acto final de liberación aseguró que los israelitas no solo fueran libres, sino también protegidos de sus antiguos opresores. La alegría y el alivio se extendieron por todo el campamento israelita. Miriam, llena de gratitud y júbilo, tomó su tamboril y lideró a las mujeres en una danza de victoria. Éxodo 15, 20, 21. Su canto de alabanza a Dios por la liberación resonó a través del desierto, uniendo a su pueblo en un momento de celebración y agradecimiento. Este acto de liderazgo espiritual consolidó su posición como una figura central en la comunidad israelita. Después del cruce milagroso del Mar Rojo, Miriam lideró una celebración de gratitud y alabanza. Tomando su tamboril, convocó a las mujeres de Israel para unirse a ella en una danza de victoria. Su liderazgo, en este momento crucial, destacó su papel no solo como líder espiritual, sino también como símbolo de esperanza y renovación. Éxodo 15, 20, 21. La canción de Miriam, un himno de alabanza a Dios, resonó a través del campamento. Cantad a Jehová porque se ha ensalzado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, proclamó, recordando a todos la magnitud del milagro que acababan de presenciar. Este canto no solo fue una expresión de gratitud, sino también una reafirmación de la fe en el poder y la misericordia de Dios. La danza de Miriam unió a las mujeres en un acto de celebración comunitaria. Este momento de alegría compartida fue esencial para fortalecer la cohesión del pueblo israelita, especialmente después de los traumas y desafíos que habían enfrentado. Miriam, con su liderazgo, mostró cómo la fe y la celebración pueden ser poderosas herramientas de resistencia y renovación. Este evento marcó un hito en la historia de los israelitas. La danza y el canto de Miriam se convirtieron en símbolos perdurables de la liberación y la esperanza. Su capacidad para inspirar y guiar a su pueblo a través de actos de fe y celebración consolidó su posición como una líder clave en la historia de Israel. El liderazgo de Miriam entre las mujeres israelitas fue fundamental para la cohesión y fortaleza del pueblo durante su travesía por el desierto. Como profetisa y líder espiritual, Miriam no solo guiaba con palabras, sino también con acciones. Su capacidad para inspirar y motivar a las mujeres fue esencial en momentos de dificultad y desánimo. Miriam organizaba reuniones y rituales donde las mujeres podían expresar sus preocupaciones, compartir sus esperanzas y fortalecer su fe. Estas reuniones no solo proporcionaban consuelo emocional, sino que también reforzaban la unidad y el sentido de comunidad entre las mujeres. La fe compartida y el apoyo mutuo fueron pilares importantes para sobrevivir las duras condiciones del desierto. El liderazgo de Miriam también se reflejaba en su capacidad para mediar en conflictos y resolver disputas. Su sabiduría y experiencia eran recursos valiosos para mantener la armonía dentro de la comunidad. Las mujeres acudían a ella en busca de consejo y guía, y su influencia ayudaba a mantener la estabilidad en tiempos de incertidumbre. Miriam, con su ejemplo de fe y coraje, inspiró a las mujeres a asumir roles activos en la vida comunitaria. Les mostró que, incluso en medio de la adversidad, podían ser fuertes y resilientes. Su liderazgo no solo fortaleció a las mujeres, sino que también tuvo un impacto duradero en toda la comunidad israelita, demostrando la importancia de la contribución femenina en la historia de su pueblo. A lo largo del Éxodo, Miriam asumió el papel de líder espiritual y profetisa,
guiando a su pueblo con visiones y palabras proféticas. Su conexión con lo divino se manifestaba en sus enseñanzas y en la forma en que inspiraba a los israelitas a mantener su fe, incluso en los momentos más oscuros del desierto. Miriam utilizaba su don profético para interpretar los acontecimientos y ofrecer orientación espiritual. Sus palabras, cargadas de sabiduría y esperanza, eran un faro para aquellos que dudaban. A través de sus visiones, Miriam ayudaba a su pueblo a comprender el propósito divino detrás de sus pruebas y a mantener la confianza en la promesa de Dios. Además de sus enseñanzas, Miriam también guiaba a su pueblo en la adoración y en los rituales sagrados. Su liderazgo espiritual incluía la organización de ceremonias que fortalecían la fe comunitaria y recordaban a los israelitas las promesas de Dios. Estos rituales eran esenciales para mantener la moral alta y la unidad del pueblo durante los largos años en el desierto. El papel de Miriam como profetisa y líder espiritual no solo la destacó como una figura clave en la historia de Israel, sino que también subrayó la importancia del liderazgo femenino en la narrativa bíblica. Su fe inquebrantable y su dedicación a guiar a su pueblo fueron fundamentales para su supervivencia y eventual éxito en alcanzar la tierra prometida. La vida en el desierto presentó numerosos desafíos para los israelitas. El clima árido, la escasez de agua y alimentos y la monotonía del maná pusieron a prueba su fe y resistencia. En este entorno hostil, el liderazgo de Miriam fue crucial para mantener la esperanza y la unidad de su pueblo. Miriam enfrentaba estos desafíos no solo brindando consuelo, sino también buscando soluciones prácticas. Su capacidad para mantener la calma y encontrar respuestas en momentos de crisis fue esencial para la supervivencia de los israelitas. Su liderazgo se caracterizaba por una mezcla de espiritualidad y pragmatismo, asegurando que su pueblo pudiera enfrentar las adversidades del desierto. Las tensiones dentro de la comunidad y la familia de Miriam también comenzaron a crecer. La constante presión y las incertidumbres del futuro pusieron a prueba la unidad del pueblo. Miriam, con su sabiduría y experiencia, trabajaba incansablemente para mediar en los conflictos y mantener la armonía. A pesar de las dificultades, Miriam nunca perdió la fe. Su ejemplo de perseverancia y fortaleza inspiró a los israelitas a seguir adelante. La vida en el desierto fue una prueba constante, pero también una oportunidad para que Miriam demostrara su liderazgo y devoción, guiando a su pueblo con esperanza y determinación hacia la tierra prometida. En un momento de debilidad y confusión, Miriam y Aarón expresaron su descontento con las decisiones de Moisés, particularmente su matrimonio con una mujer cusita. Esta murmuración no era simplemente un cuestionamiento al liderazgo de Moisés, sino un reflejo del estrés y la fatiga que pesaban sobre todos. Números 12:1. Dios escuchó sus palabras y no tardó en responder. La reprimenda divina fue directa y severa, señalando que, aunque Miriam y Aarón también tenían roles importantes, Moisés tenía una relación especial con Dios. La confrontación marcó un antes y un después en la vida de Miriam, destacando la importancia de la unidad y la obediencia a la voluntad divina. La reacción de Dios fue contundente. Miriam fue afligida con lepra, un castigo que la aisló de la comunidad. Números 12, 9, 10. Este momento de humillación y dolor fue una dura lección para Miriam y para todo el pueblo, recordándoles las consecuencias de la desobediencia y la falta de confianza en el liderazgo elegido por Dios. Aarón, lleno de remordimiento, pidió a Moisés que intercediera por su hermana. Moisés, mostrando compasión y perdón, rogó a Dios por la sanación de Miriam. La respuesta divina fue que Miriam debía ser aislada del campamento por 7 días antes de ser aceptada nuevamente.
Números 12, 13, 15. Este periodo de aislamiento fue un tiempo de reflexión y arrepentimiento, tanto para Miriam como para el pueblo. 26. El castigo divino, la lepra de Miriam. El castigo divino de Miriam, afligida con lepra, fue un momento de profunda humillación y dolor. La lepra, una enfermedad temida y malentendida, la aisló no solo físicamente de su pueblo, sino también de su papel como líder. Este castigo fue un recordatorio severo de las consecuencias de la desobediencia y la murmuración contra el liderazgo divino. Números 12, 9, 10. La reacción inmediata de la comunidad fue de consternación y miedo. Miriam, quien había sido un pilar de fe y liderazgo, se encontró de repente marginada. Este aislamiento fue una dura prueba tanto para ella como para su pueblo, que tuvo que enfrentarse a la realidad de sus acciones y las consecuencias de desafiar la voluntad divina. Durante su aislamiento, Miriam tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones y el juicio de Dios. Este período de soledad fue un momento de profundo arrepentimiento y renovación espiritual. Miriam comprendió la gravedad de su error y la importancia de la obediencia y la unidad dentro de la comunidad. El castigo de Miriam también sirvió como lección para todo el pueblo de Israel. La importancia de la fe, la obediencia y la confianza en el liderazgo divino se reafirmó a través de este episodio. La lepra de Miriam fue un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes pueden fallar, pero también pueden redimirse a través del arrepentimiento y la misericordia divina. A pesar de ser el objeto de las murmuraciones de Miriam, Moisés mostró un profundo amor fraternal y compasión, intercediendo ante Dios por su hermana. Moisés rogó a Dios que sanara a Miriam, mostrando no solo su carácter misericordioso, sino también su entendimiento de la importancia del perdón y la unidad. Números 12, 13. La súplica de Moisés fue un acto de profundo amor y fe. Su intercesión no solo buscaba la sanación física de Miriam, sino también la restauración de la armonía y la unidad dentro de la comunidad israelita. Este acto mostró el corazón compasivo de Moisés y su compromiso con la reconciliación y el perdón. Dios escuchó la oración de Moisés y respondió, indicando que Miriam debía ser aislada fuera del campamento por 7 días antes de ser recibida de nuevo. Números 12, 14, 15. Este periodo de aislamiento fue tanto un tiempo de purificación para Miriam como una lección de humildad para todo el pueblo de Israel. La intercesión de Moisés y la subsecuente sanación de Miriam subrayaron la importancia del perdón y la misericordia en la vida comunitaria. Este episodio demostró que, aunque el juicio divino es severo, también hay lugar para la redención y la renovación. El amor y la compasión de Moisés fueron esenciales para la restauración de su hermana y la unidad de su pueblo. Tras 7 días de aislamiento, Miriam fue recibida de nuevo en la comunidad. Este reencuentro fue un momento de profunda significación emocional, tanto para Miriam como para los israelitas. La aceptación y el perdón que encontró en los ojos de su hermano y en los corazones de su pueblo sellaron su redención. Números 12, 15. La sanación de Miriam fue tanto física como espiritual. Su experiencia de lepra y aislamiento la llevó a una renovación de su fe y comprensión de su papel dentro de la comunidad. Este tiempo de reflexión y arrepentimiento profundizó su conexión con Dios y fortaleció su liderazgo. Para la comunidad israelita, la sanación de Miriam fue un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia divina. Este episodio fortaleció su fe y les enseñó la importancia de la obediencia, la unidad y el perdón. La restauración de Miriam fue un símbolo de la renovación y la esperanza para todo el pueblo. La vuelta de Miriam a su papel de liderazgo fue recibida con gratitud y respeto.
Su experiencia de humildad y sanación la hizo aún más fuerte y compasiva como líder. Miriam continuó guiando a su pueblo con sabiduría y fe, recordándoles constantemente las lecciones aprendidas y la importancia de la unidad y la obediencia a Dios. El reencuentro de Miriam con su pueblo fue un momento de gran significado y emoción. Después de su aislamiento, Miriam fue recibida con amor y respeto, simbolizando la restauración de la unidad y la reconciliación. Su regreso fue un testimonio del poder del arrepentimiento y el perdón dentro de la comunidad israelita. Números 12:15. El amor y el apoyo de su hermano Moisés y de toda la comunidad fueron fundamentales para su sanación y restauración. Este reencuentro no solo marcó la recuperación de Miriam, sino también la renovación de la fe y la unidad del pueblo israelita. La experiencia de Miriam sirvió como una poderosa lección de humildad y redención. Miriam volvió a ocupar su lugar como líder espiritual y profetisa, continuando su misión de guiar a su pueblo. Su experiencia de humillación y sanación la hizo más fuerte y compasiva, fortaleciendo su capacidad para liderar y consolar a su comunidad en tiempos de necesidad. El reencuentro con su pueblo fue un momento de reflexión y gratitud para Miriam. Su experiencia de lepra y aislamiento la había transformado, dándole una nueva perspectiva sobre su liderazgo y su fe. Este evento reforzó su compromiso de guiar a su pueblo con humildad, sabiduría y una fe renovada en la misericordia y el poder de Dios. El legado de Miriam en la comunidad israelita es profundo y duradero. Su liderazgo, fe y valentía la convirtieron en una figura central en la historia de Israel. Desde su juventud, cuando protegió a Moisés, hasta su papel como profetisa y líder espiritual, Miriam dejó una huella imborrable en su pueblo. Miriam es recordada no solo por sus actos de valentía y fe, sino también por su capacidad para inspirar y guiar a su pueblo en los momentos más difíciles. Su liderazgo durante el Éxodo y su papel en la liberación de los israelitas son testimonios de su dedicación y compromiso con su pueblo y con Dios. Las enseñanzas y el ejemplo de Miriam continuaron inspirando a las generaciones futuras. Su historia es un recordatorio de la importancia del liderazgo femenino y de cómo la fe y el coraje pueden superar incluso las adversidades más grandes. Miriam mostró que la verdadera fuerza reside en la fe y la unidad, valores que siguen siendo relevantes hoy en día. El legado de Miriam es también un testimonio de la importancia del arrepentimiento y la misericordia. Su experiencia de humillación y redención enseñó a su pueblo el poder de la misericordia divina y la necesidad de la humildad y el perdón. La historia de Miriam sigue siendo una fuente de inspiración y guía para todos aquellos que buscan vivir una vida de fe y liderazgo. El final de la vida de Miriam llegó en Kadesh, en el desierto de Sin. La Biblia relata que Miriam murió y fue sepultada allí, marcando el final de una era significativa en la historia de Israel. Números 21. Su muerte fue un momento de luto para todo el pueblo, que había llegado a depender de su liderazgo y guía espiritual. La muerte de Miriam no solo significó la pérdida de una líder, sino también el cierre de un capítulo crucial en la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida. Su ausencia dejó un vacío en la comunidad, recordando a todos la importancia de su contribución y el impacto de su liderazgo. Miriam fue recordada con respeto y admiración por su pueblo. Su vida y legado continuaron inspirando a los israelitas a mantener su fe y esperanza en medio de las adversidades. Su muerte en Kadesh fue un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la necesidad de confiar en la guía divina. A pesar de su muerte, el espíritu y las enseñanzas de Miriam perduraron. Su liderazgo y ejemplo de fe siguieron vivos en las tradiciones y en la memoria de su pueblo.
Miriam dejó un legado de valentía, fe y liderazgo que continuó influenciando a su comunidad mucho después de su partida. Reflexionar sobre el legado de Miriam invita a una contemplación profunda de los temas universales que resuenan a través de los tiempos. La historia de Miriam nos habla de la fe inquebrantable, el liderazgo que nace del servicio y el sacrificio, y la importancia del arrepentimiento y la misericordia. La vida de Miriam es un testimonio del poder de la fe para superar la adversidad. Su valentía y determinación la convirtieron en una líder formidable, capaz de guiar a su pueblo a través de los momentos más oscuros. Su historia demuestra que la verdadera fuerza proviene de una fe profunda y una dedicación inquebrantable a la justicia y la unidad. El legado de Miriam también subraya la importancia del liderazgo femenino en la narrativa bíblica y en la historia de Israel. Su contribución fue fundamental para la formación de la identidad y la espiritualidad de su pueblo. Miriam mostró que las mujeres tienen un papel crucial en la guía y la inspiración de sus comunidades. Finalmente, la historia de Miriam nos enseña sobre la naturaleza del arrepentimiento y la misericordia. Su experiencia de humillación y redención es un poderoso recordatorio de que todos pueden fallar, pero también pueden ser redimidos a través del arrepentimiento sincero y la gracia divina. El legado de Miriam sigue siendo una fuente de inspiración y guía, invitándonos a vivir con fe, coraje y compasión. El papel de Miriam y de las mujeres en las historias bíblicas resalta la trascendencia de su contribución en la narrativa espiritual y cultural de su comunidad. Miriam, con su liderazgo y fe, mostró que las mujeres pueden ser líderes poderosas y fuentes de inspiración en momentos de crisis. En la figura de Miriam vemos la afirmación de la relevancia y el poder de las mujeres en la formación de la historia y la fe de Israel. Su historia sigue siendo relevante hoy en día, sirviendo como un recordatorio del potencial que cada persona tiene para influir en su mundo, sin importar los obstáculos. Las lecciones aprendidas de la vida de Miriam nos enseñan sobre la resistencia ante la injusticia, la importancia de la comunidad y la fe y el poder del perdón. Aplicar estas lecciones en la vida moderna significa abogar por la justicia, construir relaciones basadas en la empatía y el respeto mutuo, y encontrar la fuerza para perdonar y buscar la reconciliación. Reflexionar sobre la naturaleza épica de la historia de Miriam nos recuerda la capacidad de estas narrativas para inspirar y enseñar. La vida de Miriam, con sus altibajos, sus triunfos y sus pruebas, es un recordatorio de que dentro de cada historia humana hay una chispa divina, una oportunidad para aprender y crecer. Su legado nos invita a todos a buscar nuestra propia canción de liberación. El firmamento adoptaba tonos de naranja y rosa al despuntar el sol en el horizonte. Era una mañana extraordinaria en Jerusalén, específicamente en el Monte Calvario, donde se desarrollaba un suceso que marcaría un hito crucial en la historia. La cruz, símbolo de tortura y vergüenza, se alzaba durante uno de los episodios más trascendentales para la humanidad. La multitud que se congregaba generaba una atmósfera de anticipación y miedo. Hombres, mujeres y niños llevados por la curiosidad o la fe, y muchos, por el flujo de acontecimientos, se colocaban para atestiguar lo que estaba por acontecer. Era imposible ignorar la presencia del destino en aquel lugar. La crucifixión era una práctica común en el Imperio Romano, sin embargo, este día era especial. Algo en el aire, tal vez un susurro del viento o un cambio leve en la luz, señalaba que lo inminente no era solo la ejecución de una persona, sino un evento cargado de significado divino. Al pie de la cruz, el centurión romano, encargado de la ejecución, permanecía estoico, con una expresión que escondía su turbación interna.
Aunque habituado a la brutalidad de las crucifixiones, ese día experimentaba una perturbación inusual, como si intuyera que estaba a punto de ser parte de algo monumental. Y entonces ocurrió algo celestial. ¿Qué experimentó el centurión? ¿Será que nuestro amado Señor se manifestó en ese instante y tocó al soldado? Hay numerosos enigmas sobre este relato que rara vez se indagan. Muchos ignoran lo que transcurrió ese día, que fue transformador para toda la humanidad. No dejes de compartir esta historia en WhatsApp o incluso en Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a tantos como podamos, así nosotros también seremos bendecidos, al igual que aquellos a nuestro alrededor. Volviendo al tema central, los legionarios romanos operaban con precisión militar, preparando todo para la crucifixión. El eco de los martillos clavando los clavos vibraba en el ambiente, una siniestra melodía que anticipaba la próxima agonía del condenado. Cada impacto recordaba el terrible destino que esperaba a Jesús, aquel cuya figura había atraído a algunos y enfurecido a otros. El centurión supervisaba cada aspecto, asegurándose de que todo se llevara a cabo según lo previsto. Su imponente presencia, ataviada con la armadura típica de un oficial romano, demostraba su autoridad y su habilidad para ejecutar órdenes con firmeza. Sin embargo, internamente batallaba un conflicto entre su obligación y el misterioso atractivo que sentía hacia el hombre que iban a crucificar. Jesús, en contraste, era un reflejo de serenidad en medio del tumulto. Aunque rodeado de guardias y enfrentando una muerte cruel y humillante, mantenía una calma que contrastaba marcadamente con el caos que lo rodeaba. Su mirada, llena de compasión y resolución, trascendía las circunstancias del momento. Mientras los soldados finalizaban de acondicionar el lugar, el público comenzaba a murmurar entre sí. Las emociones oscilaban entre la indignación y la devoción, creando un ambiente tenso y expectante. Cuando Jesús fue elevado en la cruz, el ambiente se transformó radicalmente. Un terremoto inesperado sacudía el suelo, como si la misma tierra rechazara el acto de violencia cometido sobre ella. La multitud alrededor del Calvario comenzó a gritar y a arrodillarse, atemorizados y asombrados por la magnitud del fenómeno. El sol, que había brillado con fuerza en las primeras horas, de repente se ensombreció, lanzando una sombra ominosa sobre la tierra. Este oscurecimiento no solo añadió dramatismo al evento, sino que también fue interpretado por muchos como un signo divino, una manifestación del disgusto celestial ante la crucifixión de quien muchos consideraban un profeta, un maestro o incluso el Hijo de Dios. El centurión, acostumbrado a la guerra y a la sangre derramada, encontraba estos eventos particularmente perturbadores. Nunca antes había presenciado fenómenos naturales que coincidieran con una ejecución. Este cúmulo de eventos extraordinarios solo reforzaba su percepción de que estaba presenciando algo mucho más significativo que la mera muerte de un criminal común. Entre el estruendo del terremoto y la oscuridad que envolvía el escenario, las rocas se resquebrajaban y los gritos de terror y asombro de la multitud llenaban el aire. Todo parecía converger en un clímax de intensidad emocional y espiritual que dejaría una huella indeleble en todos los presentes. El centurión, un hombre moldeado en la disciplina y rigurosidad del ejército romano, enfrentaba ese día un desafío sin precedentes. A pesar de haber presenciado numerosas ejecuciones, ninguna había resonado tan profundamente en su ser como esta. Al observar a Jesús, su conducta serena y digna comenzaba a perturbarlo profundamente. Como oficial romano, su responsabilidad era asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin contratiempos.
Pero a medida que se manifestaban sucesos sobrenaturales, su corazón estaba dividido entre la obediencia a sus órdenes y un creciente sentimiento de temor reverencial. Claramente, este no era un hombre ordinario, y el centurión empezaba a cuestionar las razones de su condena. La autoridad del centurión sobre sus subordinados era incuestionable. Sin embargo, en esos momentos, sus propias certezas empezaban a tambalear. ¿Estaba procediendo de manera correcta? ¿Cómo interpretar la oscuridad solar y los terremotos? Estas dudas lo asediaban mientras intentaba proyectar una imagen de control y determinación ante sus soldados. A medida que el condenado soportaba su padecimiento con una serenidad desconcertante, el centurión notaba cómo su acostumbrada indiferencia se transformaba en un conflicto interno profundo. Esta ejecución, a diferencia de las habituales, estaba dejando una huella indeleble en su espíritu, forzándolo a reconsiderar sus ideas sobre justicia, autoridad y lo sagrado.